¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio en el cual vamos a dialogar, trabajar, proyectar sobre un tema que es muy interesante y que en muchas ocasiones, como docentes y estudiantes, tenemos la iniciativa de querer trabajar, de poder generar un cambio que proporcione dimensiones distintas a los aprendizajes, a los alcances que normalmente tenemos. Por ello, el día de hoy vamos a empezar a trabajar o platicar sobre este tema que es el desarrollo de proyectos docentes o educativos institucionales. Mi nombre es Juan Carlos, yo estudié la maestría en enseñanza superior, la carrera de pedagogía y una segunda carrera en educación e innovación pedagógica. Tengo alrededor de 20 años de experiencia en el ámbito docente. Me he desempeñado como asistente educativo, docente, asistente administrativo. Me he desempeñado en áreas de desarrollo de personal, recursos humanos, generación de programas, desarrollo de proyectos. He trabajado en diferentes instituciones universitarias y en distintos puestos. El de los últimos que estuve elaborando fue como vicerrector académico del Instituto DM, donde me encargaba de todos los proyectos y programas educativos que se ofertaban por la institución de manera en línea. He participado también desarrollando algunas conferencias y compartiendo en grupos o comunidades de redes sociales información referente a temas educativos que nos incluyen de alguna u otra manera a los educadores, ¿no? O que nos interesan. Siempre ha habido esta inquietud de poder contribuir o generar estrategias para que en conjunto logremos impulsar nuestra labor. Y algo que repetidamente ha venido a mi mente desde que era estudiante es cómo desarrollar esos proyectos que permitan impactar y resolver aquellas necesidades que nosotros enfrentamos día con día. Para no ser la larga, estuve pensando cómo poder compartir esta temática, cómo poder concretarla, y por eso estamos reunidos el día de aquí. Les comento que el objetivo que tengo es que diseñemos proyectos institucionales con todas las herramientas y bases que nos permitan realmente tener un alcance mayor. Es decir, que involucremos a los agentes que están de por medio para poderlos hacer de manera más significativa. Que no sean esfuerzos aislados, sino que sean esfuerzos integrados con un resultado y concretar precisamente hacia dónde lo dirigimos. Porque al fin de cuentas, como educadores necesitamos impactar en el medio en el que nos encontramos. No esfuerzos aislados que no nos permitan unirnos y que no nos permitan desarrollar las estrategias adecuadamente. Ahora bien, al hablar de la institucionalización o la generación de proyectos con el alcance institucional, no solamente es el decir, tengo una idea para mejorar mis sesiones de clase, tengo una estrategia para poder impactar en mi salón, sino es ya dar ese orden, ¿no? Entonces, el primer punto esencial de partida es identificar el objeto principal del proyecto educativo. Es decir, nosotros tenemos que reconocer cuál es esa área de oportunidad a la que vamos a responder. Y aquí hay unas variables que es importante que las vayamos revisando, las vayamos aclarando al fin de cuentas, ¿no? Una de esas variables es proyecto. ¿A qué hacemos referencia con proyecto? El proyecto
es un plan que establecemos con un objetivo concreto, preciso, para resolver un problema educativo que se nos presenta. Y este puede ser en el aula, ya sea frente a grupo, o en algún proceso de planeación, o en alguna actividad específica, o en algún tratamiento especial. Puede ser también en la dinámica de interacción con nuestros colegas docentes, directivos o en la misma institución. Entonces, tenemos que comprender que nuestro proyecto puede permear en distintas áreas, pero es importante delimitar. ¿Por qué? Porque si vamos a la generalidad de una problemática, difícilmente vamos a poder resolver. Pero si concretamos o buscamos la raíz, podemos delimitar el objetivo que vamos a perseguir. Vamos a delimitar el objetivo que buscamos establecer. Por ello es importante aclarar esos primeros dos puntos. 1, proyecto, y 2, objetivo. Vuelvo a repetirlo. El proyecto hace referencia precisamente al plan que vamos a seguir para responder a una necesidad específica, concreta y delimitada que nos permita establecer nuestro objetivo viable y concreto. Esto es importante, porque al fin de cuentas, cuando nosotros tenemos orden aquí, vamos a poder llegar a resolver la necesidad que se nos presenta. Muchas veces la pasión que tenemos por educar, por formar, no va a ser suficiente. Es una realidad que necesitamos tener las herramientas para poder trabajar y dirigir nuestros esfuerzos. Entonces, ¿qué es lo que voy a plantear o a qué voy a responder? Vamos a contextualizar precisamente hacia dónde voy a dirigir mi proyecto. Y no solamente eso, también lo voy a ubicar en un tiempo y un espacio. Es decir, mi proyecto va a ser en el proceso de enseñanza, mi proyecto va a ser en el proceso de aprendizaje, mi proyecto va a ser con mi población estudiantil, y de esa población estudiantil, ¿a quién la voy a dirigir? A mis chicos o estudiantes que ponen menos atención, a mis chicos o estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje. Tengo que empezar a delimitar esa parte, porque es lo que me va a permitir ese alcance. Y si hablo, por ejemplo, que mi proyecto va a ser con mis compañeros docentes, debo también de pensar a qué necesidad debo responder. Es decir, si mi proyecto es a realizar una propuesta de adecuación de la planeación educativa o de algún recurso didáctico, o en nuestra reunión de academia que incluyamos algún tema específico, es importante saber expresarlo, a qué va a resolver, con quién va dirigido y qué es lo que vamos a hacer, los pasos. Entonces, volvemos a hacer referencia al mismo proceso, delimitación. De manera institucional, cuando nosotros podemos establecer los proyectos en conjunto, colegiados, vamos a buscar un apoyo adicional. Es decir, vamos a buscar integrar a los demás. Pero paso previo a ello, necesito tener yo claro qué es lo que se va a hacer. Porque de ahí partimos para poder realmente establecer. Y por ahí hemos encontrado, o hemos definido, o hemos escuchado en mucha literatura, en mucha teoría, que un punto importante al fin de cuentas es nuestro diagnóstico. El diagnóstico nos va a permitir la identificación de esa necesidad, de esos intereses institucionales, de esos intereses personales para permear con nuestros estudiantes y establecer o clarificar nuestros objetivos. El diagnóstico se puede realizar
de acuerdo a la necesidad que nosotros observemos. Podemos hacer encuestas, guías de observación, listas de cotejo, diferentes instrumentos que nos permitan validar lo que estamos observando, así como revisión también de ciertas estadísticas, calificaciones, impacto de nuestros recursos visuales. Tenemos que ser muy analíticos en ese diagnóstico y cada uno tenemos que hacerlo de manera distinta. ¿Por qué? Porque estamos en medios distintos. ¿Qué generalidades debemos de considerar para aplicar un diagnóstico? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el objetivo que tenemos con el diagnóstico? Definir el instrumento que vamos a utilizar para poder procesar la información que recibamos y que al fin de cuentas esta me permita delimitar cuál es la problemática a la que debo de brindar mi atención y las estrategias, es decir, a donde debo yo armar el plan de acción o donde debo de armar el plan docente institucional. Entonces, este punto es esencial porque al fin de cuentas nos permite centrar el esfuerzo que vamos a realizar. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que tratamos de resolver una problemática, pero como no la delimitamos bien, esa problemática se vuelve irresolvible, se vuelve muy complicada? Y esto ocasiona a su vez que no permita que enfoquemos nuestros esfuerzos y que cuando menos acordemos se convierta en una buena intención, que al fin de cuentas me da un esfuerzo perdido. Por ello es importante partir de esta necesidad imperiosa de definir adecuadamente este proceso inicial. Siempre tenemos que tener muy claro este requerimiento, porque al fin de cuentas la proyección que tengamos de nuestra labor implica que sepamos dirigirnos ahí y saber resolver. La docencia, la educación no es una actividad monótona, no es una actividad que repitamos día con día. Y al nosotros tener esta herramienta que nos permita realizar proyectos, vamos a poder darle un sentido mayor, un sentido que nos permita encauzar. Ahora bien, muchas veces por la carga de trabajo que tenemos, es difícil el querer sistematizar el esfuerzo que vamos a dar. Por eso la importancia de establecer bien nuestros objetivos y, como lo he comentado, nuestro diagnóstico para poder encauzar y poder atender de manera eficiente la problemática que se nos presenta. Tenemos diferentes tipos de problemáticas, pero mientras no las delimitemos, se hacen repetitivas en nuestro salón de clase, en nuestro ambiente escolar, en nuestra relación con nuestros colegas docentes, con nuestros directivos y de manera institucional. Por eso esta parte o esta prioridad de definir. El día de hoy cerramos nuestra conversación con 2 puntos claves. Proyecto, que es ese plan que yo voy a establecer para poder resolver una problemática. Diagnóstico, que es lo que me va a permitir centrar el impulso de mi plan o proyecto, y también lo que me va a permitir establecer mis objetivos específicos para poder yo desarrollar mi plan de acción. Estos elementos deben de ser claves e importantes y nuestro punto de partida para cimentar el alcance de nuestro esfuerzo educativo. No lo perdamos de vista y sigámoslo trabajando. Nos vemos en la próxima conexión. Vamos a realizarla la próxima semana para poder compartir y profundizar un poco más sobre este elemento.
De entrada nos quedamos con nuestros puntos claves: diagnóstico, proyecto y objetivos. Vamos a partir de ellos. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana y estaremos trabajando esta temática para enfocar nuestros esfuerzos con un fin específico y objetivo y para poder también lograr alcances. Cuídense mucho, colegas, a seguir dando lo mejor y sigamos haciendo equipo, que definitivamente nos podemos ayudar de una manera impresionante unos a otros y sobre todo dar ese empujón, pero ese empujón donde podamos cooperar y cambiar esas inercias negativas que en muchas ocasiones se dan. Tenemos fundamentos y herramientas para poder hacerlo. Cuídense mucho, nos vemos. Y es un gusto poder compartir con ustedes.